para poder automoderar o debate non terei que pasar traballo con ninguén. Eu suxeriría, en primeiro lugar, a idea que tiñamos iniciado o debate non é de todos nós debatindo con Félix, mas de todos nós debatindo con todos nós. Entón, se vos parece ben, o que podemos facer tal vez é, por posición xeográfica, comezamos a roda, quen queira intervir cunha pregunta a Félix ou non a Félix ou xeral, pode facela, as persoas que veñan consigo poden respondela, lanzar outra cuestión e finalmente cando volte a roda, pois se hai alguma cousa que era específica para ir responder, pois pode respondela, xa que non quedou respondida antes polo camiño. Se alguén non quere gravar, o diga antes de, ou non quere ser grabado, o diga antes e damos ya off e non hai problema. Entón, se vos parece ben, pois incluso podemos comenzar por aí ou imos rodando para quen queira preguntar ou comentar calquer cousa. Damos un minuto de reflexión. Entón, quen queira intervir, pois imos facendo neste sentido, se queredes. Bueno, yo le quería comentar un poquito, no he escuchado en ningún momento el tema de la autogestión. Más fuerte. Yo creo que es muy importante. La autosuficiencia, la autogestión, no sé si... No se escucha. Autogestión, que no he hablado nada de la autogestión, que no sé si... Yo creo que es conveniente que comentes algo un poco. Yo creo que es muy importante. Alguén nese sentido da roda quere xa meterse con o asunto ou comentar outra cuestión? Eu quería comentar, xa darlle as grazas primeiro, non, a Félix, por vir e por participar. Falando de filosofía, non? Falaches da Idade Media, agora estou lendo un libro, tamén me considero filósofo. Me considero máis matemático, non? Hai un cambio na sociedade desde a Idade Media que fala da cuantificación en vez da cualificación. Antes, os números, por exemplo, a partir da Idade Media foi cando se empezou a acumular e a ter un montón de cousas e de repente, pois, estamos aquí agora, non? Que o individuo ten moitas cousas e quere ter sempre máis, porque iso se considera mellor, pero non lle damos tanto valor de calidade ás cousas. Entón, falando de cousas, pois, tamén, o sea, para a sociedade actual, pois, cousas que hai que cambiar, penso eu. Non falar de... O sea, hai palabras como que son prohibidas, non? Falaches de amor, tamén se pode falar de fe, de confiar, pero hai palabras como que non podemos, a nosa cabeza non nos dá. O todo, o sempre, o nunca, a nada. Está guai non pensar no todo, na revolución integral, que é un todo, pero tamén penso como que temos que dividir, apoiar a outra xente e cada un ten a súa función, non? As mulleres teñen a súa función, os nenos, os homes tamén. Cada persoa, bueno, non sei, era un pouco así, devagar un pouco. Quen máis quere intervir? Se non? Eu quería quizás, con respecto ao tema da autoxestión, este tema da revolución integral que parece que parte como de Cataluña, por exemplo, na Península Ibérica, que había un proxecto, ou aún hai un proxecto de cooperativa integral de Galicia, que parece que ten moito desgaste, porque pouca xente intentando organizar Galicia en nodos, se vía o tema de separar, o sea, facer autoxestión en Galicia, facendo nodos, facendo que cada zona de Galicia se estea autorganizando. Simplemente deixar enriba da mesa o tema da... Agora se chama MIGA, a Comunidade Integral Galega, houve 8 ou 9 asambleas, me parece que está un pouco desgastado, entón se ten máis xente aquí que está metida nese Se estás na sesión da tarde e queres un pouco presentar esa experiencia, pois sería mellor. Perfecto, teño un par de cousas que... Había outra palabra aí antes que isto túa, a compañera. Nada, bueno, tamén dar as gracias, me parece moi interesante todo o que se comentou e o proxecto como proxecto me parece unha maravilla, pero sinceramente no que poida aportar aquí estou, pero
non sei se co resto son moi utópicos ou moi... Pero eu, por exemplo, esa parte base que crear ideas e os ideais, non? Es que realmente é necesario, pero eu non teño formación para iso. Penso que, como sempre, teríamos que formarnos muitísimo primeiro. Non sei, o que quero decir é que ves un proxecto inmenso aí, ves moito un proxecto inmenso porque creo que a sociedade e que as xentes non estamos formadas para esa revolución. Era máis fácil cando faz revolucións pequenas, non? Loitamos por este cambio de réxime político, eso creo que é moito máis fácil que esta revolución integral, que é moi interesante, pero non sei por onde teña, es que non sei por onde teña que empezar, xa. Ya está, sí. Por un mil. Xa, pero... Podría mudar en plan. Vamos a ver. Es interesante lo que dice la compañera aquí, pero hay un precepto que es fundamental, que es que si no creemos ciegamente en algo, o sinceramente en algo, ese algo no va a suceder nunca. O sea, el pesimismo es el freno de la creatividad y del cambio. Y hablando de cambio, aquí nosotros tenemos básicamente un gran problema, que es el tema de que el ser humano, filogenéticamente, o sea, desde antes de su nacimiento, trae consigo la resistencia al cambio. Si hubiese aquí alguien que no cree en la resistencia al cambio, que creo que todos deben creer, yo puedo dar 3 o 4 ejemplos y después, con esos ejemplos, se van a dar cuenta todas las resistencias al cambio que tenemos en todo, ¿no? Inclusive la resistencia al cambio está presente en tantos ámbitos de la vida, como puede ser, por ejemplo, en los accidentes de tráfico. Todos los accidentes, todos absolutamente los accidentes de tráfico suceden cuando una persona está en una circunstancia de cambio, cuando se está por casar, cuando perdió el empleo, cuando gana un nuevo empleo. Y hay sobrados ejemplos de todo esto. Respecto a lo que ha hablado el amigo Rodrigo Mora, hay muchas reflexiones y entre todas esas me las reservo en todo caso para luego, porque si no estaría acaparando el tiempo de todos nosotros. Solamente entre tantas cosas interesantes, tal vez la menos importante fue el tema de la relación con la revolución con Kant. Pues si mal no recuerdo, que hace mucho que no leo a Kant por las noches, porque me resulta muy pesado. Kant era más, salvo opinión en contrario, más alguien de lo moderado que de lo revolucionario, ¿no? Pero en fin, eso es. Y aquí, si Rodrigo quiere decirme algo, agradecido. Nada más. No, posto unha vez máis agradecerlle a Rodrigo todo o seu discurso, que a estas alturas da vida, da miña vida, encontrar, poder escutar este discurso, pois recupera unha vitalidade mental e incluso ideolóxica, non? Pero isto é retórica. E non sei que primeiro me parece que todo este tema é de unha amplitude, de unha profundidade tan considerable que había que retomalo e ir como desmenuzando, non? Porque ademais Félix, entre moitas cualidades boas que ten, é capaz de desentrañar os problemas. O análisis de Félix desentraña, con sagaz.
flor, desde raíces, todo o que conleva un problema ou unha circunstancia. É unha das cousas que me parece a necesidade da formación, é dicir, temos que estar en condicións de explicar frente aos que explican outros, aos que dan mensaxe defendendo o sistema, os que creemos e consideramos necesario para o futuro outro tipo de sociedade, temos que estar en condicións dialécticas de facerlle frente, pero con agilidade e con sentido pedagóxico, facernos entender o máis facilmente posible no conxunto da sociedade. Ganarlles o discurso, e o discurso das ideas. Hai unha afirmación antes, que me parece que era de Félix, a batalla gánase empezando polas ideas. E se perdemos esa batalla, non podemos pelearnos, pero non ganaremos a batalla final. Entón, insistir na necesidade de formación e eso traducirlo en un mensaxe de pedagogía social, non? O planificador. Non sei, podía dicir máis cousas, pero non quero tamén, como se dicía antes, acaparar. En todo caso, significar unha cousa do de Galicia, por exemplo, para min é unha experiencia sociolóxica de características máis autogestionarias que se pudieron apreciar hasta fai moi pouco. En Galicia a xente coparticipaba, iba a acabar a finca de un, o outro iba a acabar a finca do outro. Iban a facer a malla do centeo do trigo de un, e despois iban ao de outros. Cando aparecía un incendio, todo o mundo salía da casa, pero lanzado co primer caldeiro que tiña na mano. Despois está o tema do monte comunal, que é outra experiencia considerable, todo o sistema de regadío que había, que era autogestionado e comumente utilizado, non? Bueno, pero isto é meterse nun terreno xa perverso. E son, en todo caso, experiencias históricas que como concepto de vida moi útiles para retomar e a recausar no futuro. Bueno, perdonad. Eu quería comentar unha cuestión que mencionaches o tema do problema das cidades, da revolución integral. Entón, como se podería facer a revolución, ou se pode facer a revolución desde a cidade integral, desde as cidades, para as cidades ou nas cidades. Entón, como cada vez que, moitas veces que nos juntamos, estas conferencias e demais, teñen lugar en cidades enormes, como pode ser Vigo, que é a maior da Galicia. É curioso que estamos discutindo a revolución integral, que ten esa contradición, non? Porque isto do mundo urbano, entón, é un tema que me gustaría tamén sacar para comentar. Eu tiña tamén unha dúbida e unha cousa puntual sobre o que mencionaches da liberdade das mulleres na sociedade tradicional. Entón, se podes referir a algún exemplo así, porque non me fago unha idea pensando na miña abuela, máis na... É dicir, para miralo claro, porque iso chamou a atención. E despois tamén, claro, gústame o discurso, non? En plan esta revolución integral e así. E como mencionaste, por exemplo, da luta do ecoloxismo, así, pois ás veces pregúntame se non é como que atenderlle a todo moi difícil e cada un ten os seus fetiches, non? Entón hai luitas que che interesan máis que a outras, aunque poida ser partidaria de distintas lutas que se están facendo, non? É como que te adicas máis a un tipo, decir, a unha cuestión ou así, porque coincides, e a outras non. Entón, unha revolución integral non é ao fin o cabo tamén unha suma de partes, non? É dicir, aunque uno se poida realmente dedicar a todo, porque facer isto implicaría botar desde a mañán a noite tendo que cuestionarse todo absolutamente, non? E hai que descansar en algún momento. Muy bien. Bueno, vamos a ver, lo que es verdad que se me ha olvidado pronunciar la palabra autogestión. Lo siento. Solo quería decir que la cuestión de la autogestión es bastante más complicada de lo que parece. ¿Sabes? Una economía, en definitiva, es medio para un fin, al revés de la versión oficial, que la economía lo determina todo, ¿no? Entonces, para definir una economía autogestionaria hay que primero determinar qué fines va a tener la sociedad que se sirve de esa economía. Porque una economía autogestionaria es una economía que es gobernada por la gente que es productora, ¿no? Entonces, parece muy fácil y se ponen los ejemplos que a mí no me convencen nada, como el yugoslavo y otros así,
O incluso ejemplos de la guerra civil que dan circunstancias muy excepcionales y que tampoco sería eso, ¿no? Necesitamos, pero vamos, yo prefiero dejar la cuestión porque esto lo que necesitamos es un estudio muy profundo, ¿no? No es tan fácil, aunque espero que la próxima vez no se me olvide, ¿no? Porque estaba leyendo las notas y es que esa parte me la salté. Bueno, respecto a lo que tú decías allí de lo cuantitativo y lo cualitativo, o sea, la sociedad actual es una sociedad de la cantidad, ¿no? Que es obsesionada por los elementos de la medida, que ignora mucho la calidad, ¿no? Entonces, esa cuestión pues tendremos que resolverla en un futuro, ¿no? Para mí la calidad es más importante que la cantidad, ¿no? La cantidad solo se refiere a elementos medibles, ¿no? Se puede medir, por ejemplo, una superficie, el diámetro de una pieza de una máquina, pero ¿cómo medir la cantidad de esfuerzo y servicio que una persona dedica a otras? Entonces, claro, si creemos que es más importante una máquina, pues entonces el mundo de la cantidad, tal, pero si creemos que las funciones de los seres humanos son lo decisivo, pues, y no son medibles, porque no es medible, solo de una manera muy aproximada, ¿no? Pero luego lo que tú decías del todo y la parte, pues efectivamente el todo siempre es una suma de partes, no existe un todo al margen de las partes, ¿no? La relación entre el todo y la parte pues es un problema muy difícil, que no puede tener solución para una vez, sino que hay que estar reformulando constantemente, ¿no?, la relación entre el todo y la parte. Pero claro, lo que no podemos vivir es en el mundo de la especialización en que nos han metido, ¿no? El mundo de la especialización es destructivo, porque definen al sujeto como alguien que hace solo esto, o esto, o esto, ¿no? En realidad, la especialización ni siquiera es eficaz productivamente, ¿eh? O sea, no es eficaz porque, claro, dicen, bueno, es que la sociedad actual era rica, ¿no? Sí, pero ¿con qué inversión de tiempo y de energías humanas se ha logrado eso? En realidad se ha logrado volcando a generaciones y generaciones de hace 200 años en una única tarea, que es la producción, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cuestiones son difíciles y yo espero que con el tiempo podamos irles dando una solución eficaz que todavía no la tienen, ¿eh? Yo soy muy consciente de que esto no... Luego, el proyecto, vamos a ver, lo que has dicho tú. Hay dos formas de formarse, yo estoy de acuerdo, no hay que hacer lecturas, pero todos los seres humanos tenemos una experiencia de la vida vivida, ¿no? Entonces es la principal fuente de conocimiento. Tenemos que agarrarnos a esa idea de la experiencia como elemento sustantivo, ¿no? Incluso a veces puede ser negativo leer, yo soy muy partidario de leer, pero cada vez menos, porque creo que lo verdaderamente importante del ser humano es pensar. Y el pensamiento no requiere nada. O sea, el pensamiento es sentarse y pensar, o andar y pensar, o estar tumbado en la cama y pensar, o correr y pensar, o estar incluso haciendo un trabajo mecánico en una maldita fábrica y pensar, si se puede, eso ya es más difícil, ¿no? Entonces, es verdad que hay que formarse, pero sobre todo hay que pensar y también no contentarnos con las soluciones pequeñas. Las soluciones pequeñas no funcionan. Por ejemplo, en la política siempre nos dicen, bueno, pues vota este partido, que es mejor que el otro, ahora vamos a crear una nueva Constitución española, que va a ser nueva, que sería la novena, le dices, bueno, ¿y qué va a ser distinta de las 8 anteriores? ¿No? Nadie te dice, ¿sabes? Tenemos que establecer una grandeza en nuestras metas, aun incluso cuando nuestra tarea cotidiana sea pequeña. Pero es necesario establecer esa contradicción, ¿no? Esa contradicción de la grandeza y la sublimidad en lo que hacemos, aunque luego lo que estemos haciendo sea pequeño. Porque si no, no vamos a encontrar motivos para persistir en el trabajo diario. Estas cuestiones son... Las revoluciones pequeñas, no existen revoluciones pequeñas. Pero claro, nos queda mucho por profundizar. ¿Qué es una revolución? ¿Es solamente un acto puntual como la toma de la Bastilla? No. La revolución es un proceso en el tiempo, una serie de transformaciones muy importantes que se están haciendo, que se hacen en el tiempo, ¿no? Y de hecho, pues, la contrarrevolución es igual. Por ejemplo, el mundo rural tradicional se empieza a socavar hace 200 años, pero se destruye hace 30 o 20. Son procesos largos. La revolución no es un acto puntual, no es una toma de algo, puede tener un elemento de toma de algo, pero no es esa la cuestión fundamental. También hay que tener en cuenta que se han intentado muchos tipos de revoluciones en el pasado inmediato y todas han fracasado. Unas han fracasado desde sí mismas, la Unión Soviética, China,
las revoluciones antiimperialistas han sido un fracaso rotundo, terrible. Entonces, quiere decir que por ciertos caminos ya está claro que ir no nos va a llevar a nada. Necesitamos entonces explorar nuevos proyectos, porque ¿qué ha surgido del derrumbe de la idea de revolución? El reformismo más sórdido, o sea, el meterse en proyectos ridículos que no llevan a nada, ¿no? Incluso aunque la idea de revolución no fuera realista, es necesario que nos agarremos a ella para no derrumbarnos en la cotidianidad y en la mediocridad. Porque la idea de revolución nos mantiene en pie, nos proporciona energía interior y nos permite ser seres humanos que viven como seres humanos. Esto es muy importante. Me acuerdo cuando estuve en Porto, en Portugal, que me pidieron explícitamente que desarrollara este tema, la gente de allí de un centro, me dijeron, y titularon, no sé decirlo en portugués, pero titularon una de mis intervenciones de la siguiente manera: no importa si la revolución es posible, lo que importa es que es necesaria. Y fue ellos los que pusieron el título y me pareció maravilloso. Me di cuenta de cómo ellos habían comprendido la esencia de la cuestión. O sea, que es una discusión secundaria si eso no es posible, sino que es necesaria para mantenernos incluso frente del sistema siempre, ¿no? Y mantenernos de pie. Por ejemplo, mira, cuando la idea de revolución uno la tiene en la cabeza, comprende que no puede dejarse llevar al sectarismo y al dogmatismo. La revolución es un acto plural, entonces eso te hace amante de la libertad, porque entiendes que nadie, ningún grupo, ninguna tendencia va a cambiar la sociedad, que la tiene que cambiar todas y todos. Entonces buscas una fórmula de conjunción, y eso es muy útil, ¿no? Mientras que los doctrinarios solo buscan soluciones puristas, entre comillas, ¿no? Y van por ahí dándole a la gente con sus purismos en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa idea, todo cambia, ¿no? ¿Por dónde empezar? Es una buena respuesta. Quizá dentro de un año sepamos, es una buena pregunta, quizá dentro de un año sepamos la respuesta. Por ahora hay muchas cuestiones que no sabemos la respuesta, pero eso no es malo, ¿no? Porque nos estimula la capacidad reflexiva, ¿no? Porque si no, esto se convertiría en una exposición de verdades que alguien tiene que absorber. No es esa mi situación. Yo mismo estoy tan lleno de dudas, o más quizá que cualquiera que esté aquí, ¿no? Y muchas veces pues digo, joder, esto está mal explicado, esto no lo hago bien, hago lo que puedo también, ¿no? Respecto a la de Kant, mira, te voy a decir, hay mucha gente que me dice que yo soy un anti-ilustrado. Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Y entonces se olvidan, es verdad, yo soy un anti-ilustrado, pero ¿quién habló mejor de la ilustración que Kant? Él tiene el título eso, que sin embargo yo admiro muchas cosas de Kant, ¿no? También porque Kant en realidad es un ilustrado anti-ilustrado, ¿no? Toda su idea, por ejemplo, de la estética, yo admiro mucho su idea de estética, es la idea del romanticismo. Él crea la estética del romanticismo, ¿no? ¿Y qué cosa más romántica hay que la revolución, no? Entonces vamos ligando ahí, ¿no? Entonces lo importante es que en las cosas que nos han heredado del pasado cojamos lo positivo. Hay cosas de Kant que son horribles, pero la ética tiene elementos positivos, su estética también, y la idea del imperativo categórico como sentido del deber y tal, yo la aprecio mucho. En realidad es una idea acogida del estoicismo, ¿no? Entonces creo que si nosotros queremos triunfar tenemos que absorber del pasado todo lo positivo, no lo negativo. Lo negativo hay que dejarlo ahí. El mundo medieval tenía muchas cosas negativas que yo no reivindico. Pero tenemos que liberarnos de esa tendencia a coger las cosas en un paquete, ¿no? No hay un paquete. Lo que sea bueno de la ilustración, ¿por qué no lo vamos a absorber, ¿no? ¿Cómo definimos lo que es bueno? Estudiamos nuestra época, decimos nuestra época, vamos a definirla por tal, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para transformarla? Necesitamos tal y cual. Entonces nos vamos construyendo una cosmovisión transformadora con las cosas buenas del pasado y también del presente. Hay gente que cree que yo estoy totalmente en contra del presente, no es verdad. Sería un fanático entonces, y entonces no me enfrentaría al presente de una manera dialéctica. Alguien de la Alta Edad Media dijo, los seres humanos son bipartidos. La teoría de la bipartición de Beato de Liébana. ¿Eso qué quiere decir? Un lado bueno y un lado malo. Todas las cosas son bipartidas. Y eso es muy útil cuando uno se lo aplica a uno mismo, porque te cura de la arrogancia. Todos somos bipartidos y nuestra vida es bipartida. Y tenemos que estar constantemente vigilando nuestro mal interior. Eso no era una parte del pensamiento del pasado. Se creía que había un mal, que era el capitalismo, y un bien, que éramos nosotros. Entonces eso llevó a un desastre total, porque en realidad eso no es verdad. Hasta el capitalismo tiene algunas cosas que pueden ser buenas o que pueden ser absorbidas, ¿no? Y nosotros siempre tendremos cosas malas, siempre. Entonces ese conflicto permanente es lo que nos mejora, ¿no? Porque en definitiva la mejora del sujeto es el elemento sustantivo.
Entonces, lo de Kant, bueno, pues está ahí, ¿no? Puede haber gente que no le guste, pero yo aprecio mucho la estética kantiana, ¿no? La necesidad de formación, es verdad. Pero nosotros no tenemos que tener una formación libresca, tenemos que tener una formación para el debate de las ideas. ¿Qué es estar formado? Pues estar formados, por ejemplo, es saber defender los ideales y las ideas, saber dar una batalla en la calle, saber hablar en una plaza, no en el sentido, digamos, bonito, brillante de hablar, sino en el sentido de la eficacia. Necesitamos hacer mucha eficacia, necesitamos tener una solidez, tener claro líneas generales, bueno, tener claro las cosas. Yo creo que la mente humana y la claridad no son compatibles. La oscuridad es el destino del ser humano, ¿no? Pero bueno, una oscuridad que sea lo menos oscura posible, ¿no? Para no ir tropezando en todos los charcos, ¿no? Entonces, todo esto nos permitirá, ¿no? Dar una respuesta a una sociedad que, denos cuenta, mirarla fríamente, no a través de los libros, ¿no? Que es verdaderamente una pesadilla. La sociedad actual es una pesadilla en todos los sentidos, ¿no? Lo que se está haciendo y cada vez más, ¿no? Hace poco no sé yo en qué pensar, joder, esto es mucho peor de cuando yo era joven, muchísimo peor, ¿no? Entonces te das cuenta, ¿no? Que hay, bueno, en realidad el término capitalismo incluye eso, porque el capitalismo no es estático, es evolutivo y evoluciona siempre en el sentido de reforzar más sus elementos de control, dominio, y el Estado igual, el Estado es evolutivo, es autoperfeccionable, por desgracia. ¿Quién no son perfeccionables? Desgraciadamente muchas veces la gente revolucionaria. La gente revolucionaria no se concibe como un proceso de perfección, se concibe como un momento. Hay un momento en que se afirman las verdades y que 150 años después hay que seguirlas repitiendo. Eso no puede ser. Tenemos que evolucionar también en nuestra capacidad de hacer frente al sistema. ¿Cómo se puede hacer una revolución en las ciudades? Vamos a ver. En parte, la idea de destruir las ciudades y la revolución integral también es revolución social. No tenemos que olvidar todas las experiencias de revolución urbana y revolución del proletariado que ha habido en el pasado. Tenemos que integrarlas en el proyecto, también lo positivo de ellas, ¿no? Ahora mismo ya sabéis que la Unión Europea tiene un proyecto para la reindustrialización de Europa, sobre todo el sur de Europa va a ser reindustrializado. Incluso dentro de 10-15 años puede ser que volvamos a un escenario de un proletariado industrial mucho peor pagado y mucho más explotado que el que ha habido ahora, pero eso yo lo doy por supuesto, ¿no? El paro que tenemos se va a absorber a través de un proyecto de reindustrialización. Bueno, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una lucha en las ciudades y tiene que haber una lucha en el campo, ¿no? Y luego cada cual, según sus preferencias personales, busca su espacio de acción, ¿no? Puede ser la ciudad o puede ser el campo. Pero tiene que haber un proyecto, un programa común, y el programa tiene que ser el mismo para todos, ¿no? Y este programa tiene que incluir que las ciudades no es una forma humana de vivir, que la población tiene que estar racionalmente, por una vez la racionalidad dispersa por el territorio de una manera razonable, bueno, todo esto, ¿no? Que la recuperación medioambiental exige comunidades humanas muy cercanas a la naturaleza y no teniendo por medio un polígono industrial, por ejemplo, o 2 o 3, bueno, todo esto, ¿no? Mientras el proyecto y el programa tiene que ser común, las formas de acción tienen que ser variables según donde cada cual se encuentre en su vida, ¿no? Eso así de claro, ¿no? O sea, luego, la libertad de las mujeres en la sociedad tradicional. Bueno, esto es una cosa que ya Rosalía lo admite para la mujer gallega, lo dice abiertamente. Dice que la mujer gallega tiene muchas capacidades de acción que en principio parece que no existían. Esto se ha conservado hasta ahora. Yo he tenido ocasión en estos días de conocer algún caso que yo lo había leído en los libros, pero me ha impresionado. Aquí hay un estudioso, el Pajerto Saavedra, que cuenta historias muy interesantes del mundo gallego tradicional en el sentido femenino en el siglo XVIII-XIX. En el libro nuestro sobre feminicidio y autoconstrucción de la mujer, en mi bibliografía, hay un caso muy interesante que es un estudio de la situación de la mujer en el mundo tradicional de Asturias, pero en las Asturias occidental, que es la más próxima a Galicia, ¿no? Entonces, cuenta pues, la enorme libertad erótica que tenían allí las mujeres que era muy normal ir al matrimonio con 3 hijos, con 4, mujeres que nunca se casaban, no tenían ningún estigma social y vivían integradas en sus comunidades siendo perfectamente respetadas, ¿no? Entonces, bueno, esto también su participación en el trabajo productivo, en la creación de saberes y toda esta cuestión, ¿no? Quiero decir que el mito de que la Iglesia Católica
dominaba completamente el mundo rural, sale muy mal parado de aquí porque desde luego no era el Concilio de Trento permitir que las mujeres tuvieran 3 o 4 hijos como madres solteras, ¿no? Y eso no le daba ninguna importancia a la gente, lo consideraba como un ejercicio de la libertad vertical de las mujeres. Respecto al ecologismo, el ecologismo en sí mismo es una buena idea, pero ¿por qué tiene que ser especializado? No puede haber especialización, tiene que ser una parte de un proyecto total, ¿no? Que luego después no podemos atender a tantas cosas, bien, eso es verdad, ¿no? Pero en el aspecto práctico, pero en el aspecto de la mente tenemos que tener una idea de la totalidad. La totalidad es algo irrenunciable. No podemos renunciar a ello porque entonces nos convertimos en instrumentos. Mira, daros cuenta de una cosa terrible. Si el Estado dirige la sociedad es porque el Estado piensa en el todo y las clases populares piensan en la parte. Y eso es una de las grandes causas de la destrucción de las sociedades populares a partir de los siglos XIII o XIV. El Estado tiene el todo, piensa en el todo. Y nosotros tenemos también que pensar en el todo, aunque luego nuestra actividad día a día necesariamente tenga que ser parcial, ¿no? Solo podemos hacer una pequeña cosa, ¿no? Pero cuando estemos a solas pensando, tenemos que ser el todo, ¿no? Y no dejar al Estado el todo. Arrebatarle al Estado la idea del todo. La idea de reflexión sobre el todo. Queres dar outra volta, mellor? Un comentario solo. Decirte que cando a contestación, cando me refería, cando ibas falando e a veces interiorizando o que ibas comentando no principio, ¿no? Cando me refería a formación, me refería a miña propia reeducación, a forma, que creo que, eu o digo, pero creo que é un problema que podemos ter moitos, ¿no? A formación académica, a lectura e tal, serán ferramentas simplemente que teña que utilizar para esa reeducación. Pero, sabes o que te decía? Quero ser positiva, me entendes? Como vexo que teño un proceso tan longo por diante, unha tarefa tan grande, de reeducarme, porque todo estar contra o modelo, contra, entre comillas, estar contra o sistema, pero a formación, a educación que teño é esa, non? Eso que simplemente cando me refería eu creo que para meternos nesta revolución a paixón é moi importante, temos que ir, pero bueno, tamén temos que ir cas cousas non claras, porque claras eu tampouco vou a telas nunca, pero por lo menos con un pouco de coñecemento do que é eso. Entón, eu personalmente necesito unha reeducación bastante forte. Bien, claro, todos lo necesitamos, todos. O sea, pero mira, eso sí se hace individualmente es muy pesado, pero si se hiciera colectivamente, todo trabajo colectivo, igual que antes este amigo ha dicho que antes los sistemas de riego eran un trabajo comunal, un trabajo que se hacía autogestionado, ¿no? Mira, antes he citado el libro de Ana Cabana. Si tú o yo tenemos que leer ese libro, tardamos mucho porque es un libro gordo, ¿no? Pero es que si hay un equipo, una persona lo puede leer y comentar lo que el libro significa en 10 minutos, ¿no? El trabajo colectivo, también en el terreno reflexivo intelectual, ahorra mucho tiempo, ¿no? Mucho. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque el sistema académico nos enseña como una especie de individualismo reflexivo, ¿no? Yo espero que con el tiempo se creen equipos de autogestión del saber y el conocimiento, que sean equipos. Y eso permitiría avanzar bastante desde. No es necesario, por ejemplo, que todo el mundo se lea el libro de Kant sobre ética. Basta con que alguien se lo leyera en un equipo de 6 personas y hiciera luego una exposición de 10 minutos. O sea, y explicara las ideas que tiene, o de otro libro cualquiera, no que yo esté especialmente emperrado en este libro. Me parece mucho mejor el breve tratado de ética de Lenosaña, ¿eh? Y Lenosaña es un hombre que existe, bueno, que vive hoy todavía, ¿no? Es un poquito mayor, pero está vivo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Logo te lo que nos enseñábamos, estudábamos, ¿no? O de, non vale de nada que outro te comente o que te diga, sino que tens que ler ti o libro. Te das conta como temos que cambiar muitísimos principios? Claro, bueno, a veces sí, otras veces hay que hacer un acto de confianza en los demás, ¿no? Y saber que se puede hacer una lectura de un libro y luego explicarlo con objetividad, ¿no? Es que también el criterio de la objetividad es importante. Se ha perdido mucho, ¿no?
parece que es incompatible con el de militancia, no es verdad, ¿no? Hay una militancia por la verdad que se olvida. Hay una militancia por la verdad y por la objetividad. La objetividad es ver las cosas tal como son en el objeto, no es imparcialidad, ¿no? O sea, precisamente la imparcialidad puede ser discutible, pero la objetividad, a mi entender, no. Sí, a ti también. Pero imos facer así para... No, era simplemente un comentario. Harris di en moitos dos seus escritos que esta revolución pode levar tranquilamente 1000 anos e pode chegar a non ser. Así que creo que é unha base cojonuda para empezar a cambiar. Por depois quitas da responsabilidade da inmediatez, o sea, ten que ser ya. No, vamos a ir indo, pouco a pouco. Queremos un mundo tal como é ahora mesmo. Eu teño fillos. Quero que meus fillos vivan no mundo que se está preparando, que se está crecendo. Porque hasta ahora isto é unha festa, isto é, vamos, é unha maravilla. Con todo o que é. Pelo menos non somos conscientes do malo que é. Pero o que se está preparando, eu penso, a veces, para pensar que a evolución que temos, isto pode ser tranquilamente un inferno, pode ser unha cousa monstruosa, pode ser unha cousa aberrante. E pode ser que os nosos fillos teñan que vivir iso. Entonces, vamos a facer, por lo menos empezar a facer, que traballo costa. E, pois, as recomendacións, empecé a ler os libros de... Eu estudiei esta segunda de curso. Non... Son empresario, aquí estamos, no mundo alternativo, eu son empresario. Son secretario dunha asociación de empresarios, pero estou facendo cousas dentro dunha asociación de empresarios que son do mundo alternativo, como crear monedas locales, luchar dentro da asociación contra proxectos como a mina do Corcoesto, luchar con proxectos como a izquierda. Pero é que, ves, ese é tamén un mundo real, iso é o mundo como é vivo. Entón, eu cando decía a ver, de rebote alguén, estábamos falando de como era políticamente. Eu estou metido en algúns temas políticos, non sei que, isto é toda unha gitanada. Isto son unha banda de delincuentes en temas municipales, o único que van a roubar directamente, digo así, a xente vai meterse en política para roubar. Eu ia falando con a ti que joder, eu sería parroquianista. A mí gustaría inventar a miña parroquia por nada a mí mismo. É un colega dixo, ti tens que ler a este país. Empecé a ler. Joder, este país é un hombre, de verdade, es que non Dios. Pero é que chocanse de tal maneira, estás... Non, está aquí pensado, como di este paisano que eu teño que ir a ser empresario, que teño que hai que volver ao rural, isto non pode estar. Entón, pois, a mirar, e vez de fazer argumentacións, olha, lente isto, aquilo, eu fai pouco estou, acabo de ler o libro de Lemusania, unha maravilla. A democracia e do Estado, un libro así, líno 3 veces. E na miña vida li un libro 3 veces. Bien, pois digo, teño unha cultura moi limitada, e, sin embargo, pois, estou, o que me di este paisano, o que predica, adaptase moito a intentar corregir o que se está aveciñando. Porque hasta ahora non teníamos que corregir nada. Non tivemos tempo, estábamos todos tan ben que non había nada que corregir. Pero, non sei, eu a iso teño moito respeto. Eu estou metido tamén na asociación despedrada para temas energéticos, os temas ecologistas, tal como vai o mundo, pode convertirse nun verdadeiro estercolero. Un estercolero físico, un estercolero psicológico para as persoas. Non ser todos unha moneda de borregos que non van para trabalhar. É un impenso. Era máis, sobre esta poñerse informarse, non sei, eu digo se non me fiel, o que predica este home, a min, hasta vale. Do resto vejo non hai, non sei, o que diz este home parece moita verdade. Eu sempre tiño a puta mania de buscar o máis aproximado da verdade. A mí vale. Así que para empezar está comigo, mira, temos 1000 anos. Queres seguir por aí ou... Sí, bueno, é que eu quería tamén decir un
iso, no? Do 2000 anos e tal, que como tendemos a, cando se fala de revolucións, así pensar que vai a ser unha explosión, no? Nos reflejos de artificios, que se vai a dar o 15 de... Bueno, 15 salirme sin querer, o deu que sei un día concreto, non? Ou vai a ter unha data concreta. Eu só entendo como que pouco a pouco, e moi pouca xente, ademais, non a maioría da xente, que lle vas dando unha media volta de tuerca pois que veñen detrás, pouco máis. É dicir, non entendo da revolución como algo grandioso no sentido de espectacular, non? Senón como iso, pois que non podes chegar moi longe mellor coas cousas que faz, pero trátase de polo menos deixar iso, esa media volta de tuerca, non? Pois que veñen. Sei que veñen. E ademais penso que ven atrás, que non é que empecemos ou que haxa que... É dicir, penso que xa estamos en contacto con xente tamén que xa lle dou media volta para que nos estiveramos aquí. Bueno, la idea de revolución y los sistemas y tal está por definir. Es una cuestión, aquí ha habido unos proyectos revolucionarios que han fracasado y ahora está por definir. Es una cuestión muy amplia, muy amplia. Ya digo, lo he dicho antes, llevará años arrojar un poquito de claridad sobre esa cuestión. Félix, bueno, y a todos. Prefería estar en off. Bueno, mi pregunta es, ¿no piensas que tu figura, o no has tenido alguna vez este conflicto, de que eso que pides de auto, o sea, ese hacerse a sí mismos en todos los aspectos, que justo cumples lo contrario, en el sentido de que puede ser adoctrinante, aunque no sea tu intención y aunque avises de antemano, ¿no? que esa no es la idea, ni caer en dogmas ni en doctrinas, pero que ese sea el efecto, no te pasa eso. Y también, por ejemplo, pues cuando lo de la Troika, ¿no? en el Ateneo de Madrid, o sea, ese tipo de intervenciones que me parecen muy valientes, o sea, yo las admiro, pero al mismo tiempo siento que tienen el efecto contrario al deseado, ¿no? Al de dar la semilla de la reflexión como un abandono de certidumbre, sino al contrario, como una afirmación de la certidumbre. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, vamos a ver, toda acción humana es ambivalente, ¿no? Tiene elementos de negatividad. Y lo que tú dices, sí, yo de eso lo veo. Creo que hay que entrar en un momento en el cual vayan desarrollándose personalidades y equipos que vayan haciéndose cargo más y más de desarrollo de las ideas. En ese momento, pues las individualidades serán menos importantes, ¿no? Se irán diluyendo. Por lo tanto, de ahí que yo insista tanto en lo de la autoconstrucción del sujeto. La autoconstrucción del sujeto es el procedimiento por el cual, a fin del proceso, nadie sea imprescindible. Entonces, porque claro, date cuenta que aquí la afirmación de caudillismos ha estado muy vinculado al olvido de esa idea, ¿no? Los partidos políticos eran como masas de gente que era arrastrada por unas cúpulas dirigentes o escuelas de pensamiento, ¿no? ¿Cómo se puede resolver ese problema? Insistiendo mucho en la responsabilidad del individuo. Entonces, si vamos desarrollando procedimientos para elevar la calidad de las personas, el riesgo de caudillismo, ya sea ideológicos o políticos, disminuye, pero nunca va a desaparecer, ¿no? Por lo demás, pues yo hago mi parte y espero que el resto haga la suya, ¿no? Entonces ahí estoy. Y creo que por el momento, pues, el riesgo no es muy grande, ¿no? Respecto a lo del el Ateneo, había 15 ponentes y eran 14 por un lado y yo por otro, ¿no? Entonces, bueno, es bastante difícil. En una situación así te encuentras bastante pillado, ¿no? Además, claro, puedes pensar que eso es una encerrona, pero, vamos a ver, el acto de pensar no solamente acto de pensar reflexivo, sino también se requiere una cierta valentía, ¿no?
Entonces yo cuando me enfrenté con ellos, bueno, ¿con quién me enfrenté? Pues con un grupo de gente subvencionada, y yo lo sabía, pues gente que recibe 400.000 euros anuales de una ONG, gente que tiene proyectos para hacerse su carrera política, etcétera, ¿no? Y esta gente ha creado un clima de miedo en la sociedad, nadie se les enfrenta. Entonces es necesario demostrar que se puede enfrentar con ellos y no pasa nada, ¿no? Y a veces es necesario para que se rompa ese temor que no solamente cierra las bocas, sino que bloquea las mentes. Y eso fue lo que hice, ¿no? ¿Qué es contraproducente? Pues no lo sé, yo creo que, no sé, quizás sí, ¿no? No entiendo mucho en qué sentido, ¿no? Mira, a la salida, por ejemplo, se acercó una mujer y me dijo, ya cuando, dice, claro, esta gente tiene una caradura inmensa, dice, con su discursito de que el sistema de sanidad pública, que ellos llaman pública, dice, ocultan las atrocidades que se hacen en los hospitales, desde las vacunas, el matar a la gente, el atenderlos fatal. Dice, es terrible, ¿no? Y yo lo estuve escuchando y luego dije, sí, vale, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué no lo has dicho allí? ¿Por qué no lo has dicho? ¿Te das cuenta, no? Y eso me pasa constantemente, que gente que no tiene... Vamos a ver, y yo entiendo, porque yo mismo, que tengo mucha experiencia en el área público, ese día lo pasé muy mal, porque te acongoja verte allí con 14 personas que saben que te van a machacar, ¿no? Que saben que van a ir literalmente a machacarte. Entonces, si yo rompo el fuego, lo hago más sobre todo para que la gente del público lo haga luego, pero no lo logré. Y luego esta gente viene y me dice, claro, es intolerable lo que ellos dicen. Sí, pero dilo allí, ¿no? Porque ya sabían también que le iban a machacar si decía eso, ¿no? Que luego no es tanto, porque si has visto el vídeo, cuando hay un insulto, sale una mujer y un grupo por la derecha mía y me defienden, ¿no? Yo no contesté. Bueno, yo creo que para mí el insulto es una expresión de la libertad, expresión de quien lo hace, y no tengo por qué contestar los insultos, es su manera de hablar, punto. Si yo me quejara, entonces estaría limitando su libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto, la realidad es complicada. No basta solo... La lucha de las ideas no es solamente un acto desprovisto de tensión, sino muchas veces es una cuestión muy agresiva, ¿no? Y no solamente es un problema de inteligencia, sino también de una cierta... pues ir allí a que te machaquen, a que te ridiculicen, o incluso a que a la salida te digan cosas desagradables, o público. Hola, sí, de nuevo, no, si me quitaba una mosca, salud. De la charla de Redondela leí esto, gracias, ahora me odio más a mí mismo, odio más a la izquierda, a la derecha, al Estado, a las empresas y muchas cosas más. Con respecto a lo de revolución, hay un aspecto que en el libro este, que he hecho en falta, igual en algún escrito lo podría encontrar, que es el punto de corte al que creo yo que vamos a llegar en algún momento, que va a ser la violencia. Y en ningún momento veo que tratas ese tema, cómo habría que abordarlo. O sea, es algo que estoy oliendo muy de cerca, porque ya estamos llegando a unos niveles de represión por parte del sistema estatal muy gordos, y aquí no tanto, pero por ejemplo en el barrio de Vallecas ya hay una represión muy fuerte. Luego había parado un concierto, hace 3 meses otro. Y eso, ¿cuál sería el camino en ese aspecto? Y otra cosa, con respecto a lo que está surgiendo aquí, el nodo Gallaecia, estoy intentando buscar qué vínculos podrían unir en Galicia, o sea, y eso ya es para todos, no solo... Según lo que yo barallo, lo que más une a la gente y lo que más se está arrastrando mediáticamente en cuanto a movilizaciones y tal, es tristemente el dinero. Es decir, la gente se une porque le estafaron con las preferentes, porque adquirieron una hipoteca que no se podía permitir o también los estafaron. Y después otro camino vinculante entre todos nosotros, que creo que nos podría unir aquí, es la tierra. Sí, el otro día, por ejemplo, una manifestación que hubo en Santiago el domingo pasado, creo que fue, contra la minería, y creo que sería un punto vinculante que nos afecta a todos y que se podía trabajar en torno a ello. Porque al fin y al cabo, sea rico, pobre, izquierda, derecha, sea anarquista o lo que sea, cuando tú haces las flagas de Leume ya no las vas a poder ver. Y nada más.
Respecto a la primera cuestión, ahora mismo el rasgo definitorio de las sociedades actuales es la gran derrota que en el terreno de las ideas las instituciones han infligido a las clases populares. Lo que mantiene el sistema de dominación, sobre todo, es nuestra parálisis, que es el resultado de una gran confusión. Ese es mi análisis y yo me dedico a cuestiones exclusivamente del pensamiento, de la reflexión, de la política, de los valores y no otras. En el terreno de los choques en la historia, efectivamente, no hay cambio social sustantivo sin grandes choques, ¿no? Pero eso hay que definirlo en términos estratégicos y, desde luego, por el momento y durante mucho tiempo, las únicas tareas que tienen sentido en las sociedades europeas es las tareas de la política y de la acción transformadora. Luego, dices que lo que mueve a la gente es el dinero. Pues quizá eso signifique que la gente que se está moviendo no es la mejor. Y que habrá que buscar otra gente en algún lado, ¿no? Porque, claro, mira, cuando yo hacía sindicalismo, muchas veces me ha avergonzado hacerlo hecho, porque era muy gracioso, ¿no? Te ibas ahí a partirte la cara con los empresarios y a veces hasta ganabas alguna vuelta, ¿no? Y luego, ¿qué pasaba? Pues que a nosotros nos echaban de las empresas, nos quedábamos fuera y los otros se quedaban con el dinero, ¿no? Y no volvían a hacer nada más, ¿no? Lo que hacían era hacer su consumo y ha pasado 30 años y descubren porque ellos nunca han hecho nada más, ¿no? Por eso las luchas reivindicativas son problemáticas, ¿no? Y quizá sea más importante acercarse a sectores sociales que, aunque no por el momento salgan a la calle, sí tienen una idea de la transformación social, de la voluntad de servicio que otros no tienen. No significa eso que la lucha reivindicativa no tenga su función, ¿no? Pero me parece que se exageraron mucho esas luchas. Mira, el amigo que se ha ido de aquí, este hombre hizo la huelga de Ascón en el año, aquí en Vigo, en el año 80-81, ¿no? Yo soy bastante amigo suyo y me estuvo contando, otra vez que estuve en Galicia, todo el fue, bueno, dicen que es la huelga más importante que ha habido en el Estado español en los últimos 70 años, o desde la guerra civil, por duración, por intensidad, ¿no? Sería interesante saber qué pasó luego, ¿no? Con las empresas estas, ¿no? Lo que sí pasó es que a él y a 4 más les echaron hasta hoy y han tenido que rehacer su vida después de lo de Ascón, ¿no? Aquí en Vigo. Por lo tanto, yo ahí, bueno, pues... Y luego las cuestiones reivindicativas como lo de la minería tienen su función, pero para mí lo más importante de todo, te soy sincero, es dar respuesta en el terreno de las ideas a grandes problemas que hoy no la tienen, ¿no? Y creo que sobre todo la gente joven tiene que agarrarse a eso, porque la derrota que nos ha infligido el sistema de dominación es en gran medida por la confusión. Estamos tan confusos que no sabemos qué hacer, ¿no? Y la lucha reivindicativa es buena, y una explota, desaparece, otra, y no aportan gran cosa, ¿no? El cambio social no va a venir de una acumulación de luchas reivindicativas, aunque sean miles o cientos de miles, tiene que ser por otra vía. Tiene que haber un sistema de ideas bien elaborado, un proyecto de una nueva sociedad, una crítica de la sociedad actual, tiene que venir por ahí, creo yo. Mira, hay dos palabras. Bueno, agradezco a los compañeros que están diciendo cosas que generan nuevas ideas, ¿verdad? Me quedé pensando en el tema de la educación. A la tarde, si tengo oportunidad, podré explayarme en este tema. Pero precisamente tú dijiste, Félix, que hablaste de la calidad y la cantidad. Y también diste una fecha de aquí a 15 años, ¿no? Esto es algo que se necesita modificar ya. Y ya comenzó a modificarse aquí en Galicia, no sé si de forma exclusiva, junto con otros que ignoramos en otras partes de España, pero hace 12 años. Y hace 12 años se acuñó una frase que es que España en la educación ha sustituido la cantidad por la calidad. Esa es la frase. Una ley. Efectivamente,
Precisamente nuestro actual presidente, durante su campaña política, hablaba de dar mayor cantidad de estudio, volumen, para darle calidad a la educación, lo cual constituye en sí mismo una contradicción. Tenemos que ir a la calidad y no a la cantidad. O sea, si es posible, ya poca calidad ya es muchísimo más útil y mejor que la cantidad. Basta repasar los textos que se dan en la Universidad de Santiago de Compostela, por lo menos, y de otras universidades, que son reiterativos, se contradicen en sí mismos, obviamente disponen de la libertad de publicación, ¿no? Pero no creo que lleguen a disponer de la cantidad de lectores. Esto es una cuestión fundamental y que yo he sido la persona que ha comenzado con esto hace 12 años y esto me ha valido la exclusión, el combate de mis ideas, el sabotaje de mi trabajo y ya no sé hasta de qué formas, lo único que me ha faltado es que me diesen una paliza en la calle. En compensación hay otro grupo de personas que me toman como si fuese un ídolo. Yo no soy ni ídolo ni demonio, soy Gonzalo. Bueno, y de esto quisiera hablar luego junto con mi compañera que no está aquí, comparto ciertas cosas con ella, porque además está el tema de los educadores, la educación. Los educadores son el producto del sistema, ¿no? Ellos personalmente no tienen la culpa de querer aproximarse a que la letra con sangre entra, ¿no? Sí tienen el pecado de la falta de autocrítica. Entonces, hay que estimular, habrá que estimular las vocaciones, no habrá que etiquetar a los alumnos imponiéndoles que tienen que continuar con un FP, porque tengo ejemplos concretos que más tarde mencionaré, donde personas que se les exigía que hiciesen FP por su falta de capacidad, ¿no? Hoy en día, con 26 años, están opositando para ser jueces por su capacidad intelectual. Y también podríamos aprovechar para criticar por largo y extensamente lo que es el tema de la inteligencia. La inteligencia y la capacidad de una persona no tiene que ver con su calificación profesional, porque estamos, o por lo menos yo estoy cansado de ver cursos y másters que no sirven absolutamente para nada. Y la mejor demostración de esto es que en 40 años nada ha progresado con la cantidad de másters y de doctorados que hay. Porque si sirviesen para algo, habríamos progresado todos y mucho. Nada más. Hay unas cuantas palabras, casi les damos voce, después Marcos, creo que está, un compañero que va a entrar cando bordo. Eu quería comentar sobre a construcción do Félix, que estuvo falando un pouco diferente á revolución integral, un concepto teórico que estuvo desenvolvendo. O que temos que ver en os objetivos aquí, formalizar o novo da lei, é a aplicación práctica destas ideas. Ou seja, desenvolver os conceptos de revolución integral desde un punto de vista táctico, estratégico, etc. Entón, unha cousa que xa aquí no compañero falou de autoxestión, o señor que nós temos un contexto que non partimos de cero nestas tarefas. Entón, o nome que escollemos para esta proposta de novo galeco, a abella galeca ten unhas características biorregionais concretas, bastante importantes.
Unha delas é a existencia de monte comunal. O monte comunal é un regime de propiedade onde non hai propietarios, hai usufructuarios. Esa mentalidade que está totalmente viva no rural, como outras moitas tarefas, non necesita xa unha revolución de pensamento. Nós temos estruturas precapitalistas que continúan totalmente vivas. O sistema capitalista é totalitario, totalizante, tende a normalizar ocupar todo, mas aquí neste contexto non entrou en determinados ámbitos. Eu sou bastante optimista, sobre todo no tema do rural. Eu penso que vai estar a clave por motivos de soberanía alimentar, enerxética, etc. Mas o rural, a cultura tradicional, ten uns aspectos ideolóxicos de mentalidade que realmente son ancestrais e que hoxe se converten en revolucionarios. É dicir, o tema da muller. Hai cousas que nunha sociedade rural que nos dicen atrasada, que é o matriarcal, están totalmente vivos. Non hai que facer unha luita antipatriarcal en moitos aspectos. Non hai que enseñar aos veciños a organizarse na asamblea. Xa sabe porque lo van facendo toda a vida. As xestións das parroquias e tal. É unha reflexión que quería facer aquí. Non sei o tema, que realmente non é partir de cero, non estamos tan perdidos no noso contexto. Desde o meu punto de vista. Soy demasiado optimista. Chega xusto acá. Chegas a terra. Queres comentar algo? Cando Félix, o sistema de ideas moi ben fundamentado, pero que cando dis moi ben fundamentado dá bastante medo, porque tú mismo dis que é evolutivo e que ten que cambiar. E que o mellor se pode confundir a idea de que sectorizar ou ir por partes vai encontrar de todo, é como podes ver un punto de partida. Entón, iso que digo, te dis que o elemento fundamental é o individuo, non? Non sei como me chamaches, elemento non sei que. Elemento, es que non me sei a palabra. Pues non recuerdo. Sí, pero dices varias veces. Cando falaba de elemento sustantivo, sí. Elemento sustantivo é o individuo. Elemento sustantivo, sí. Sí. O elemento sustantivo é o individuo. Se o que vexo de todo isto é que incluso cando falabas da verdade dos erros é un pouco o importante é a partir de unha ou dúas ideas ben introyectadas que podes atacar todo, o sea, facer algo por el todo, porque tampouco as ideas son tan diferentes cando estás nas distintas partes, estás traballando por lo todo. O único que digo é que cando falas de ben fundamentado o do todo dá máis medo do que realmente é, sobre todo se é un traballo colectivo. Entón que, ao mellor no discurso, eso eu non o diría porque dá medo. De que é algo moi difícil, bastante máis difícil do que realmente é cando está ben introyectado. O problema que lle vexo é que ti falas da temporalidade da humanidade, pero hai unha temporalidade dentro do individuo que obliga a que teña que pasar un cierto período de experiencia de traballo persoal para poder eso, non sentirse atacado cando está falando nas ideas, esas cousas, non? Entón, normalmente, cando se fala de posicións revolucionarias, se fala moi cedo na vida de unha persoa que susto é cando está máis adolescente nas súas ideas, non? É unha das pegas que lle vexo, unha das pegas dos problemas, non? Que supoño que é a etapa de cambiar, pero... Eu quería comentar un pouquinho tamén sobre isto das ideas, que creo que é unha cousa que a mí me funciona, creo que é bastante bo que perdamos os tabús sobre moitos temas, por exemplo, que hai moitos tabús que sobre todo con certo tipo de personas non se pode falar ou así, que non interioricemos isto e que non teñamos medo de falar moitas cousas, sobre todo
con un grupo de personas tan abertas como estamos facendo aquí ahora mismo. Creo que é algo que perdamos o medo de falar de moitas cousas e intentemos comunicarnos entre nós, pero non só nestes grupos así cerrados, e quedarnos aquí, digamos, dentro, non? Por chamar, non é por decirlo de forma peyorativa, pero non deixar arrinconado, sino que intentemos aumentar esta forma de comunicarnos e de pensar por demais, pois ao maior ámbito posible. Nada, é só unha idea de perder o medo de pensar e ao perder os tabús tamén se na reflexión e na conversación e no debate con demais o que facemos é deixar tamén de ter ideas preconcebidas. Existe un mal de ter ideas preconcebidas sobre moitos temas que normalmente nos leva a errores de análisis en sí. Creo que, sobre todo, o análisis e a comprensión da realidade é isto. Eu quería decir algo más. Felisa comentaba el tema de las ideas y me parece que es importante hacer todo el hincapié que sea preciso sobre esta cuestión, por el hecho de que realmente tenemos una carencia de ideas motrices o ideas fuerza que realmente susciten lo mejor en el ser humano, es decir, espíritu de lucha, sacrificio, abnegación, generosidad, cosas que realmente llevan a lo sublime de las personas a luego afrontar luchas. Es lo que prepara a las personas para la lucha, porque la lucha no solo es por así decirlo, un enfrentamiento directo con el enemigo de turno que tenemos delante, es también un enfrentamiento que requiere un estado mental, una preparación, en última instancia una concienciación. Cuando hablamos de revolución hace falta crear unas condiciones subjetivas que permitan a la gente afrontar esa lucha, ese enfrentamiento, y que sobre todo se pueda sacar de esa lucha y de esa concienciación que se tiene previamente lograda lo mejor del ser humano, que está ahí, está latente. Y en los momentos precisamente de lucha es importante que esto aflore, y sobre todo por una cuestión también de fondo, que antes se tocaba, ¿no? Del hecho de que una revolución es algo muy serio, porque supone una ruptura con el orden establecido, y en última instancia esto nos lleva a acabar con el Estado, como se ha comentado aquí un poco de refilón, y debemos tener presente que si el Estado existe es en gran medida gracias al monopolio que se hace de la violencia, y el monopolio de la violencia, para romperlo solo se puede romper en última instancia de una manera. No solo sirve con que nosotros cambiemos nuestras conciencias y los de la gente, porque va a haber otras personas que no van a querer desarrollar esa transformación que nosotros podamos aspirar a realizar en nosotros mismos y en los demás. Y eso lo que nos obliga es a asumir un hecho, y es que una revolución, de un modo u otro, va a tener un componente violento. Y eso va a estar siempre ahí. Y la gente solo estará dispuesta a llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias si realmente hay unas ideas que les inspiren a luchar por ellas, a vivir y a morir en última instancia por ellas. Si eso no existe, no podemos aspirar a ningún tipo de revolución, porque en el fondo lo que carecemos es de una moral de sacrificio, de desinterés, que realmente es lo que nos hace falta para que la gente se movilice colectivamente e individualmente, claro, para llevar a cabo estos grandes cambios decisivos y epocales. Y, bueno, eso es lo que tenía que decir. Devo dicir que non creo que a violencia sexa un prerequisito da revolución, e que non temos por que estar dispostos ni a matar ni a morrer por enfrentarnos ao Estado. Porque o Estado, obviamente, para protegerse está disposto e ten un mecanismo, incluso un monopolio legal para exercer a violencia, mas frente a iso, a única alternativa que xa hai máis alternativas do que contraatacalo con outra violencia. Espero que en parte sexa eso tamén o que algunhas ideas para facer iso que estamos tamén no contexto do que está acontecendo en Turquía, no contexto dun Estado que se está rearmando precisamente para centralizar a súa capacidade represiva sobre a poboación nos próximos anos. Entón temos que tamén imaginar quais van ser esas estrategias para o Marcos para enfrentar ese escenario. Había outra palabra aí que se queda despois deixamos a Félix ou esas dúas logo, sí. Era para falar sobre... Estabas de primeiro, Xorxe. Que así, que solo facía un comentario ao que acaba de decir o
o home este que acaba de falar en español, que el realmente está dicindo que, claro, a violencia é unha cousa moi delicada, a violencia é moi delicada, pero el realmente non abocado por iso, el dice que en un momento dado, nas fases da revolución posteriores, non creo que abogara por a violencia de por sí, senón que decía, ou por lo menos o que entendín eu, é que se non se ten un fundamento moral e tal, cando chega o momento de que o Estado ataque violentamente e tal, pois, non sei, hai que ter unha moralidade de saber como actuar en cada momento. Eu penso, entendín iso. Non creo que abogara por a violencia de por sí, non por un fundamento moral que... Podería ser mesmo rechazar... Sí, podría ser rechazar a violencia, pero, bueno, a violencia, bueno, non digo máis, Yo he interpretado que lo que decía el compañero me parece muy correcto, porque evidentemente en toda revolución, cuando se han agotado todos los canales de diálogo, lo único que queda al final del camino es la violencia, o renunciar a la revolución. Ahora, también tiene una gran razón el tema de la violencia de Estado. ¿Por qué? Por una simple razón, que el Estado es el dueño de las armas, ¿no? Entonces tiene todo el poder. Y el resto de las personas, he entendido esto del compañero, ¿verdad? Que esta es la interpretación. Y al ser el dueño de las armas, tiene todo el poder. Bien, aí tamén estás definindo armas no sentido convencional de que son as que teñen eles. Sí, Creo que temos as armas máis poderosas realmente temolas nós. E a primeira é a nosa desobediencia. Sí, pero las definitivas en realidad son las de metal. Non creo. Bueno, había outra palabra que xa hablando. No, definitivas. O turno que eu quería, claro, isto que dixo Félix do das luitas reivindicativas que non traían o cambio, entón tuve que pensar aí rápido no momento para mirar se estaba de acordo, non? E o certo é que a min as luitas reivindicativas parecenme necesarias, igual que se dicía antes, non? En plan de co da revolución ou que o mellor non é posible ou é necesario, porque moitas veces cando pasaron, sí que ademais, claro, asocio isto que decías do error e a verdad, non? Moitas veces cando se pasaron luitas reivindicativas nas que participaches, sí que che parece que foron un error, pero aínda así non podías deixar de facelas, porque aínda sabendo que ibas a sair mal parado, é dicir, hai veces que non te podes estar calado ou aínda sabendo que non vas a ganar, tes que é necesario facelas. Eu aí polas luitas reivindicativas sí que rompo unha lanza. Bueno, las luchas reivindicativas en una sociedad son inevitables, ¿no? O sea, siempre las ha habido, siempre las va a haber. En determinadas condiciones pueden jugar un papel positivo, tiene que haber organizaciones que se ocupen de ellas, pero muy a menudo sucede que se sobrevalora su importancia. En el proyecto total se sobrevalora su importancia, ¿no? Entonces creo que habría que ajustar el significado de la lucha reivindicativa a la realidad. Ha habido muchas luchas que no han servido para nada, ¿no? Y que o han aportado pues, un bienestar material que a mí no me interesa. Pero las va a haber, ¿no? Ahora, deberíamos dejar nuestro tiempo y nuestra mente liberada de la idea de que tienen demasiada importancia. O sea, dejarlas en un sitio reducido, pequeño y va a ser... los grandes problemas que hoy tenemos tienen que resolverse planteándose primero directamente. Hay montones, mira, por ejemplo, una gran controversia sobre el sistema educativo no puede resultar de las luchas reivindicativas en ningún caso. Tiene que ser de unos problemas muy graves que no están en la lucha reivindicativa y no podemos limitar la una por la otra. Pero, bueno, existen que haya sindicatos revolucionarios y todo eso, ¿no? Yo no apoyo la existencia de un sindicalismo revolucionario y sería muy importante que atrajera a mucha gente, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Respecto a la cuestión de la revolución se define sobre todo por su programa, por el qué, no por el cómo. El cómo de la revolución se verá, el qué es el proyecto de las transformaciones. ¿Qué es lo que ha faltado en la sociedad en los últimos 50 años?
No ha habido un proyecto claro de transformación total. Y eso es. Luego el cómo es bastante confuso porque, en fin, no tenemos un conocimiento ni siquiera aproximado de cómo podría ser un proyecto de transformación social. Yo por lo menos no lo tengo. Bueno, lo de perder los tabúes estoy de acuerdo, no se puede considerar que ciertas cuestiones no pueden ser planteadas, todo debería examinarse, ¿no? Luego lo que tú has dicho, no lo he entendido bien, y entonces pues si quieres hablamos luego de ello, pero he intentado, vamos a ver, no he entendido bien, ¿no?, el asunto, ¿no?, pero pues, no te sé contestar. No, no era para que contestar. Mejor me quitas el peso de encima, porque te estás dando vueltas todo el rato, no sabía qué decir. Bueno, luego respecto a lo que tú has dicho, eso es verdad que, o sea, el mundo tradicional nos proporciona elementos bastante interesantes. Lo que pasa es que son insuficientes. O sea, hoy la sociedad tiene una complejidad que aunque el mundo tradicional nos inspire, nos aporte cosas, ¿no?, son insuficientes. También hay que considerar que el mundo tradicional fue destruido y vencido por la modernidad, ¿no?, que el mundo tradicional cometió un error decisivo, que no quiso destruir a sus enemigos. Por ejemplo, las sociedades campesinas de la península ibérica nunca se plantearon una sociedad totalmente libre del Estado. Siempre ahí mantuvieron como una conciliación y al final el Estado las destruyó, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué lo hicieron? Había fallos fundamentales en estas sociedades. Hay que tenerlo en cuenta. La gente que cree, me dicen, tú las defiendes, cuidado, solo hasta cierto punto. La prueba es que estas sociedades, por ejemplo, Galicia todavía hace 50 años, la mitad de la población era agraria, hoy es el 3% solo. La gente se fue de las aldeas, bueno, no la sacaron de allí con una punta de fusil, se fue a la medida porque se dejó engañar o por lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que ver los dos lados, el lado bueno y el lado malo, ¿no?, para buscar un proyecto de futuro que recoja el lado positivo y evite el lado negativo. La educación, pues, lo que tú decías, mira, toda innovación social es perseguida. O sea, nunca, y eso nunca va a pasar, ¿no?, que la innovación, las ideas nuevas nunca van a tener una recepción nueva, ¿no? Tenemos que recordar que Sócrates es asesinado por la sociedad ateniense, ¿no? Entonces eso es una constante de la historia, ¿no? Tenemos que estar preparados para eso, saber que si decimos algo que es razonablemente bueno, va a tenerse que abrir camino a través de mucha resistencia, mucha incomprensión y tal, ¿no? Eso es una parte del desarrollo de las ideas. Luego, el sistema educativo, pues el sistema actual no vale nada, es un sistema de destrucción de las mentes y tenemos que reconstruirlo de arriba abajo, ¿no? Creo que eso hay un acuerdo bastante importante, ¿no? ¿Cómo? Pues es difícil saber cómo, ¿no? Pero algunas cosas sí sabemos, ¿no? El sistema educativo no es un sistema educativo, es un sistema adoctrinador. Y ahora ya ha pasado a más que adoctrinar, a destruir a la gente. Era adoctrinador hasta hace 25 años, ahora ya ha dado un paso más, ¿no? El sujeto es destruido, mientras que antes el sujeto era meramente adoctrinado. Adoctrinar es malo, destruir es peor. Y ahora el sistema educativo actual está en su momento máximo de destructividad, pero dentro de 10 años, si no hacemos algo gordo, será todavía peor. Y la prueba está que hoy la creatividad intelectual ha desaparecido de las sociedades occidentales. Yo tengo en mi blog colgado un artículo que lo explica a partir de unas reflexiones de un biólogo o no sé qué, ya no me acuerdo qué es. El tío dice, en los últimos 30 años no ha habido ningún descubrimiento importante cualitativo en la ciencia. ¿Por qué? Porque la creatividad ha sido anulada. Entonces, un debate sobre cómo recuperar la creatividad intelectual que ha salido por aquí, por ejemplo, esta amiga que lo ha planteado que se ha ido, ¿cómo podemos hacer que nuestras mentes creen y no simplemente copien e imiten? O lo que tú has dicho también. ¿No? ¿Cómo puede cada ser humano tener una mente creativa y una mente solamente imitativa? Eso es una cosa importantísima, ¿no? Porque precisamente el proyecto de revolución integral necesita la creatividad de millones de personas. No puede ser un proyecto copiado, imitado o aprendido de lo que alguien dice, es imposible. Por su propia naturaleza, porque lo grande y lo inmenso de las transformaciones no dan para que un pequeño grupo caudillista o alguna gente dirija eso. Eso no es posible. Eso era posible en las revoluciones del pasado que fueron pseudo-revoluciones, ¿no? Por su propia naturaleza, este proyecto transformador exige un sujeto consciente múltiple,
millones de personas conscientes, y si no, no serán. ¿Entiendes? Entonces eso introduce, esto es como, no sé, te acercas a un abismo y dices, ¿y esto cómo lo vamos a resolver? Yo qué sé, no sé cómo lo vamos a resolver, pero estoy seguro que si insistimos en no renunciar a esa idea y a ese proyecto y darle vueltas en los próximos años, encontraremos soluciones. Si existen, a lo mejor no hay soluciones, ¿no? Pero la creación de una humanidad liberada de los procesos del adoctrinamiento y el dirigismo, bueno, es como una sociedad que tenga como meta la verdad, que no renuncia a que la verdad sea razonablemente aceptada. Eso es, bueno, algo impresionante, ¿no? Pero habrá que ver si eso es posible o no. No sé. Pero al menos insistir como meta en ello, no dejar de tener eso como meta. Bueno, supoño que a xente tamén estará pensando en comer. Había unha última palabra e tamén quería pedir para intentar ligar o que ti comentaras de Corcoesto ca cuestión das lutas reivindicativas. E queria pedir a Marcos, por exemplo, de como, de feito, algunhas lutas reivindicativas sirven para evidenciar a necesidade da revolución integral. Entón, queria pedir que explicaras, por exemplo, tamén estás en o de Corcoesto, mas, por exemplo, no caso da tua parroquia, como o movimento por unha cuestión concreta de minería levou á auto-organización das aldeias e das asambleas e demais. Quer dizer, como a falta de poder frente, por exemplo, a proxectos como o de Corcoesto, que tamén é o caso de Corcoesto mesmo, como leva precisamente esa reflexión sobre a necesidade da revolución integral. Sobre reivindicar, pensando pedir, mendigar, aceitar o poder e a autoridade que non ten, pedir, por favor, que solucione o problema. Eu penso que os movimentos sociais aquí na Galicia están evolucionando. Nos últimos anos o gran movimento social foi Nunca Máis, que se pedía, non se sabía o que se pedía, a culpa de dinero do goberno do PP. Non sei se mudamos o partido do goberno e xa se soluciona a cousa. Políticamente houve unha mudanza de gobernantes. Veu o bipartito, que eran os salvadores, os salvapatrias, e as desfeitas ambientalistas e sociais e tal multiplicáronse por 3. Entón, a xente, unha parte dese movimento continuou e transformouse, evoluiu, o movimento Galicia non se vende. Aí xa se cuestionaron todos os partidos políticos. O sea, o parlamentarismo que empezou a ser, estes non nos van a solucionar nada. A legislación. Xa se sabía onde estaba o problema. Agora, neste momento, a plataforma contra a minería e tal evoluiu ainda máis o pensamento. Neste momento, ninguén nos vai manchar nada. Temos que ser nós, as comunidades, os colectivos, a xente que temos que autoxestionar, tomar o poder e decidir. E iso faise localmente, organizarnos en grupos, un esquema de rede, xa non pedimos aos políticos que nos solucionen, somos nós. Non pedimos, exiximos, exercemos os nosos dereitos. Necesita unhas voltas máis, isto ten que ir medrando, ainda eso. Eu creo que xa estamos mudando de unha mudanza de chip ideolóxica bastante importante. En Corcoesto mesmo é moi interesante porque comezaron moi poucas persoas contra a mina. Na manifestación do outro día foron con 7 autobuses e non conseguían máis. O que une a xente de diversas ideoloxías é un problema común. Ese problema común tamén leva a que exista, se recupere a visión de comunidade. Entón, a comunidade xa non só se defende dese problema, senón que construye, é creativo. En Corcoesto, por reivindicar a reivindicación dunha manifestación, unha festa anual, fixeron unha vez. Os vecinos víronse, tiveron o sentimento de comunidade, case todos os meses teñen agora a romería aí, proponen concertos, asambleas semanais. O tema das asambleas acontece de forma natural. Somos animais políticos.
A sociedade, automáticamente, cando muda as ideas e ten un problema que enfrentar, organízase en comunidade. A asamblea funciona en política. Nós temos, eu son de unha aldea de 30 habitantes, un rural en decadencia e tal. El problema é tal, pois o sentimento comunitario da asamblea funciona. Nós, frente a problemas de minaría, un eólico e tal, os vecinos xúntanse, falanse, e de aí salen novas iniciativas. É dicir, somos creativos en moitos ámbitos. Me sí que eres optimista, tío. Antes de comer un par de cousas que había dúas persoas. Non sei se estaba ben antes. Ti podes. Eu quería, en relación co que dixo este home, que me parece os seus argumentos e a seriedade cos que os expuso me parecen importantísimos, e para elo quería ler unha frase do libro de aquí de Félix, de Revolución Integral do Crecimiento, que di: si llegara el momento de una crisis medioambiental y de recursos universal, serían las clases populares las que debieran sufrir y morir, no las élites, que adaptarían sus sistemas de dominación a las nuevas condiciones, salvo que una insurrección popular se lo impida, con la advertencia de que esta ha de resultar mucho más de la conciencia que del sufrimiento causado por la escasez y la pobreza. Eu personalmente con iso non coincido, porque creo que está quedando de evidencia que o sufrimento e o pasar, agora que o estado de bienestar se foi ao garete, pois agora empezamos a concienciarnos, a darnos conta das nosas responsabilidades. Entón, o que decía o compañero falaba de violencia. Eu penso que a violencia non simplemente ten que ser física. A mí me parece violentos certos actos que está tendo o Estado para con nós. E a violencia que nós debemos exercer agora mesmo, na miña opinión, é subjetivizar todo o que aquí falamos. É dicir, de nada vale que aquí soltemos un discurso cojonudo se despois chegamos a nosa casa e non somos capaces de enfrentarnos aos nosos pais ou aos nosos amigos. Para min é violento estar falando cos meus colegas e non ter outro tema de conversación que de fútbol. E aí é onde eu penso que debemos aplicar a seriedade da que ti falabas, e ser violentos, pero violentos cunha idea positiva. É dicir, violento é a situación que estamos vivindo, estamos completamente deshumanizados, somos cosas. Entonces temos que exercer certa violencia para volver a ser humanos. A violencia é humana tamén, é parte da nosa humanidade tamén, penso eu. A violencia existe, está claro, mas eu me oponho a violencia. Que quería falar de outras cousas. O sea, estou con el, non, que hai que ser positivo, hai que estar polo ben común, e falando de antes de confiar e de fiarse, non? E da verdade tamén. O sea, ti tens que confiar na outra persoa e tens que confiar que esa verdade, pois, para esa persoa é boa. Non podemos falar de violencia, pois a mí se me ocurre tamén a violencia propia contra unha mesma, que non lo facemos cando vamos de borracheiro, cando fumamos, ou cando comemos demais, ou... É violencia, autoviolencia, e existe tamén, temos que tomar consciencia, tamén, claro, falando de violencia, pois a loita tamén, a parte de contra a mina, contra Rajoy, ten que ser contra nós tamén. Por qué? Non, me dicía a rapaza esta, que pasa, que quero, que fago, que penso, que quero conseguir, onde quero chegar. Iso non lo matan de pequenos, non? O tema de educación, nos matan a alma infantil, que é a mesma alma que temos de maiores, non la matan, non la castran, e non podemos chegar a ningún lado, e ao final, pois, tamén o exercicio de escoitarse a unha mesma parece moi bo, e tentar aplicarse a unha mesma, pois, o que unha di. Tentar pensar, facer, decir a mesma cousa, non como agora, non? Que podemos decir, o dinero está fatal, pero tengo aí o curro e tiro mi pasta, e hai que reducir, llevo a casa e venga, mañana voy al Caribe. Imagínate, non? E para cambiar estas cousas, pois, está ben ir collendo hábitos. É unha dos que, bueno, falando do ben e do ben común, o péndulo da actualidade do ser humano, que temos moi presente, que está o ben e está o mal, está o capitalismo e está a revolución integral. Ou, se o plantexamos así, con violencia, que queremos dirixirnos como salvadores da humanidade, ou, non o digo, non así agora, pero
un caso hipotético, non? Mundial, que gañamos pola violencia, temos forza, vamos a derrotar ese sistema e vamos a montar outro noso. E como vamos a proteger? Con policía, con violencia? Vamos a ser o mesmo? Queremos o mesmo ou queremos outra cousa? Entón, o péndulo este que pasa do ben ou do mal, pasa do capitalismo de crecemento a revolución, e queremos dividir, pois, pensar no mesmo ou pensar e deixar de obviar a outra parte. Non, é dicir, non falar do mal, non falar de contras, non falar de nada, senón falar do que está ben e do que non está ben. Onte mesmo unhas testigos de Jehová, pois, dicíndome que se Deus existe, pois, tamén existe o demonio, e tal. Digo, non, para, non fales disso. Claro, Deus existe, pero tamén existe, pois, xente que non coñece a Deus, simplemente, o mellor. Non ten por que existir o mal. Ou, si existe, podemos falar del, pero eu prefiro non perder o meu tempo e falar, non sei, da revolución, non? Como paixón, un sentimento, como unha emoción, que podes ter esa emoción e dicir que sí, ou tamén se vas a decir algo malo, pois a mellor tamén o péndulo, non? Que vai de un lado para outro, que temos moitas cousas dentro, moitos pensamentos, cada un ten os seus. E pasan de un lado para outro, quero facer, fallei, mañán outra vez, mañán empeza a dieta, non, pois pasado, non, a semana. En vez de pasar de un lado para outro, pois tamén saber facer o silencio e intentar parar, non? E creo que tamén un pouco o mundo tan acelerado no que vivimos, pois tomar consciencia do tempo e dicir, aquí, agora. E tamén das loitas e tal, tamén mirar as cousas desde o pequeno ao grande ou desde o grande ao pequeno. Somos individuos e en nós se reflexa a nosa familia, na nosa familia se reflexa a cidade, na cidade se reflexa o Estado, no Estado se reflexa o mundo e nos estamos organizando tamén. Somos unha especie de pequeno Estado. É dicir, de cada unha na súa familia, pois tamén terá o seu horario de comida ou o ser o mesmo individual, pois que é responsable, pois tense que facer responsable, non podemos facer responsables os outros. E tamén, claro, a resistencia ao cambio que decís, as seres humanos, se somos resistentes ao cambio, con isto se remato, podemos cambiar de dúas formas, basicamente. Uno, porque queremos nós, ou outro, porque nos obrigan outra persoa ou as condicións. E entón, claro, a miña aposta agora, pois, é o contrario do que estou facendo, que é escoitar máis que falar, porque todo o mundo ten a súa verdade, e penso que dos que estamos aquí, todas as verdades que temos son aceptables. Se pensamos que non, a veces é mellor pois, estar calado e decir, non estar todo o rato corrixindo, non, que facemos cos nenos todo o rato, sempre temos a razón, sempre temos, pois, calarnos e deixar que sexa cada un que descubra e que se revolucione. E que a revolución permanente, sí, existe, claro, debería de existir, pero iso sempre tirando para o ben, non están en contra. Pero tamén aí temos que entender que hai moita xente que, pois iso, que non lle dá pouco, non lle dá o corazón, non? O abrir, pois hai dor. E tamén cousas que teñen que permanecer e cousas que teñen que fluir. Bom, se queres ver, mellor cerrar un pouquiño a sesión da mañá, depois imos recomenzar ás 4, e teño aquí un pinchillo para nós. Se queres... Bueno, yo prefiero dejarlo aquí, ¿no? Sí. ¿Cuántos puntuáis? ¿Las 4 en punto? As 4 4 de media. en 10 como máximo. ¿10? Cuarto. Bueno, cuarto.